Perfecto. Sí, y en minutos vamos a estar hablando con, como bien anticipamos, con Ignacio Rubiolo, que es de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Chaco, hablando sobre algo que allí lo estamos comunicando, hablando. Hola. Hola, Ignacio. Hola, Ignacio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Augusto te habla de La Lupa. Bien, bien. Un placer enorme, Augusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y bueno, veníamos hablando justamente de algo que aconteció en la semana, que justamente es el temor, ¿no?, a los desalojos por la derogación de la emergencia territorial indígena, Sí. decime si me equivoco, pero de la ley 26.160. Así es. Bueno, contanos un poco cómo es el panorama allí y, bueno, obviamente que después de la publicación de lo que fue este DNU, ¿no? Sí. Sí, bueno, en principio, como lo primero que hay que decir acá, primero es agradecerle a usted, porque la posibilidad y el tiempo es tirano, como siempre digo en la radio, así que agradecerles mucho la oportunidad desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Nosotros como organismo consideramos que las políticas públicas y exigir la política en materia de derechos humanos, bueno, obviamente que implica los derechos indígenas. En concreto, para que las personas que nos están escuchando puedan entender, digo, cuál es la importancia de esta ley en muchos otros lugares que no son quizá los territorios de otras provincias, es, en primer lugar, que la ley declaraba, el Estado argentino declaraba que había una emergencia territorial respecto a, obviamente, las comunidades indígenas. En segundo lugar, lo que hacía era, obviamente, plantear una suspensión, ¿sí?, de aquellos conflictos judicializados o situaciones que hubiera en materia de desalojos de esos territorios, ¿sí?, aquellas situaciones donde estuvieran amenazadas las comunidades. Y en tercer lugar, que para mí, de mi punto de vista, era lo más, me parece también importante que daba la ley, porque hay que entender que la ley es una herramienta más dentro, ¿no es cierto?, de un universo de herramientas dentro de una cajita, por así decirlo, que tenemos que, eso lo vamos a ver a lo último si tenemos un poquito de tiempo, pero sí entender, o que la gente entienda que el tercer punto más importante de la ley era que se iba a hacer como una especie de escaneo, ¿sí?, a nivel nacional, por el territorio argentino, y se iba a tratar de relevar con financiamiento y equipos técnicos conjuntamente con las provincias, coordinadamente, por así decirlo, un relevamiento jurídico catastral, ¿sí?, para poder determinar la situación de los territorios indígenas y permitirle que aquellas comunidades que quisieran reconocer sus territorios que tradicionalmente ocupan o que ancestralmente ocupan, pudieran regularizar esa situación. Claro. Eso básicamente es la fotografía de la ley que se derogó, que lamentablemente, bueno, el gobierno nacional, vuelvo a repetir, hablo rápido por la cuestión de los tiempos, pero digo, Sí, tenemos. tenemos. Tomó esta decisión que obviamente, que hay que entenderlo, como ustedes lo han sufrido también en su momento, todos lo hemos sufrido, pero con la ley de medios en su momento, en otros momentos históricos, cuando hay una política pública que se desnaturaliza o se pierde y hay un retroceso en políticas públicas, la pregunta es, ¿a quién beneficia? ¿Por qué se hace? ¿Y cómo hacemos para poder organizarnos y poder exigir política pública al Estado, que a grandes rasgos es la responsabilidad estatal de brindar, ¿no es cierto?, y garantizar la política en derechos humanos? Entonces, esa es la situación actual. Esta ley, obviamente que implica mucho temor, porque hay muchas situaciones judiciales donde se quiere plantear que al haberse derogado esta ley, bueno, primero, antes que nada, hay muchas comunidades que no van a poder hacer el proceso de reconocimiento respecto al Estado argentino de las provincias. Y aquellas que están en trámite, que no lograron terminar el proceso, también en muchas provincias se está dando la situación que están anulando los procesos administrativos que permitía la ley, ¿no es cierto?, a esas comunidades poder sentirse mucho más protegidas, ¿sí? Eso, lamentablemente, y ahí va lo último para compartir y digamos, para que el desafío del abogado es siempre el lenguaje más simple posible, es que básicamente hay que entender que la ley casi no llegó a cumplir el 40% del relevamiento que había que cumplir, es decir, por así decirlo, ¿no? Es decir, de las comunidades que estaban relevadas, solamente casi el 40%
llegó digamos, se pudo cumplir ese proceso. Así que imagínense la gran deuda histórica que tiene el Estado argentino, ya sea las provincias como nación, respecto a las comunidades. Y en esto decir algo, ya para cerrar, algo muy importante, que es en el 94 la Argentina reconoció, ¿sí? Reconoció la preexistencia de las comunidades indígenas previo a la creación del Estado argentino. Se hizo un reconocimiento público en su constitución, en nuestra constitución, donde se garantizaba que el Estado argentino tenía que, de alguna manera, por reparación histórica, por todo lo que había sufrido las comunidades, lograr garantizar tierras aptas, ¿sí?, para que ellos pudieran desempeñar su cosmovisión, su vida, pero también recuperar las que tenían ancestralmente en muchos lugares. Sí, sí, sí. Fíjate que del 94 nunca se creó un mecanismo legislativo, o sea, por medio del Congreso, que era la ley de propiedad comunitaria indígena, que está reconocida, como digo, en varias legislaciones, digamos que es importante respetarla y generar una ley especial, y nunca se hizo. Entonces, lo que acá tenemos que evaluar es que en realidad la ley también servía como, la ley de emergencia territorial servía como un puente, ¿no? Por esa deuda que estaba teniendo el Estado. Entonces decía, bueno, ya que no estamos garantizando ese mandato constitucional y de los tratados internacionales, hagamos una ley para evitar el despojo que están sufriendo y poder hacer un relevamiento con la política pública, con las organizaciones para poder lograr el objetivo. Bueno, eso nunca se logró a medias, la ley de propiedad comunitaria no existe, hubo proyectos pero nunca se aprobó por el Congreso, y lamentablemente esta ley hoy por el gobierno de Milei ha sido derogada. Entonces, hoy el desafío que tenemos de las organizaciones sociales es tratar de defender la Constitución, defender las normas internacionales que son normas argentinas obligatorias y que los jueces tienen que respetar, donde igualmente se establece que no se puede cometer actos violatorios de los derechos humanos con respecto a las comunidades y sus territorios. Entonces creo que ahí está el desafío nuestro ahora, ¿no? Aprovechar esta situación triste para poder problematizar y para poder compartir esta situación, bueno, obviamente, en este caso a los oyentes. Así que nada, espero haber sido claro y poder haber compartido brevemente la situación. Mil disculpas si hablé un poco rápido, pero la idea es un poco dar un paneo general, digamos. Está perfecto. No, de hecho de eso ahora te iba a ir haciendo un par de preguntas porque bien decías vos del 94 hasta la fecha, como bien marcabas, no se creó algo de revisión y algo que me parece que, decime vos si me equivoco, es algo que una deuda totalmente pendiente, ¿no? Como argentinos, totalmente. Que yo por ahí a veces uno lo imagina como que todas las comunidades estuvieron previo a una constitución y estuvieron ancestralmente. Entonces me parece importantísimo que sean reconocidas, que los territorios en donde están también sean totalmente de las personas de la comunidad, y que también cuando uno de alguna manera habla de la argentinidad y habla de un montón de cuestiones, que también la argentinidad no es solamente la provincia de Buenos Aires, sino que es mucho más amplio, y en esa extensión, ¿no?, de norte a sur hay un montón de comunidades que están por fuera y que también sé que durante mucho tiempo también estuvieron batallando contra muchísimos gobiernos que claramente los han marginado por ejemplo, sobre el norte y demás cuestiones. Entonces me parece como que es algo, creo, pendiente como pueblo argentino, ¿no? Que eso. Sí. Y después, por otro lado, también cómo continúan, porque bien hablabas de ahora con esta ley o DNU que quieren derogar, ¿cómo continúan? Porque esto va a pasar al Congreso, o cómo continúa esta lucha, ¿no? Que es importantísima.
Sí, totalmente. Bueno, en principio quiero dejar, primero contesto la pregunta Sí. para ser directo en eso, para aprovechar, Dale. ¿no? En principio hay una ingeniería, por así decirlo, legislativa, ¿no? Que a veces esos vericuetos, digo, como abogado lo digo, ¿no? Pero echa la ley, echa la trampa. Sabemos hoy la situación, o perdón, mejor dicho, voy a dar mi opinión sobre la situación y el análisis que muchos están compartiendo en diversos medios, que es hoy hay un Congreso donde hay una situación de atomización, de pérdida de democracia sustantiva en muchos aspectos, y creo que ahí está el compromiso de la ciudadanía de poder replantear y poner en ojo de lupa la función que tiene el poder legislativo, ¿no? En eso obviamente que hay un mecanismo, una ingeniería de cómo, de alguna manera, no sé si el término jurídico, porque no soy constitucionalista, pero es anular un decreto, pero hay un mecanismo para hacer una especie, para que entienda el oyente, un control de los decretos de necesidad de urgencia, y hay un plazo para hacerlo, y obviamente que el decreto de necesidad de urgencia se plantea en esos términos. La pregunta, ¿cuál es la urgencia? Claro, ¿cuál ¿Sí? Y yo voy a plantear cuál es la urgencia. La urgencia acá es que en muchos territorios indígenas lo que se pone en juego son los recursos. Claro, sí. Lo que se está poniendo en juego, por eso volvemos a la pregunta que yo comentaba antes, ¿no? Al principio, es ¿quién se beneficia de esto? Porque se está poniendo en discusión que hay que defender la propiedad privada. Grosso error. Ambas instituciones, la propiedad privada como la propiedad comunitaria indígena, tienen características en las cuales el Estado argentino, la legislación lo protegen, pero las dos deben ser reguladas. Entonces, ¿qué pasa? Como toda institución, ahora, la propiedad privada no es ilimitada. Tiene también, y está planteada, la función social de la propiedad privada. ¿Y qué quiero decir con esto para que la gente entienda? Acá estamos hablando de una persona, padre de familia, que viene un lote y hace una denuncia porque los indígenas a lo mejor le ocuparon un territorio, un lote que tenía en un campo, o estamos discutiendo, por ejemplo, grandes extensiones y hectáreas donde, por ejemplo, hoy el litio es uno de los minerales más estratégicos de la Argentina. Sí, y a eso le Entonces, sumo, perdón, es, el extractivismo, sí, que también está... Exactamente, ¿no? Pero entonces, para que la gente entienda, es el extractivismo, que es una palabra que ahora se está usando y está muy bueno discutir también qué significa. Sí, sí. Porque extractivismo es una forma política de extraer bienes comunes, naturales, en los cuales muchas veces en los contextos económicos actuales se hace la promesa de prosperidad y desarrollo, cuando en realidad los lugares donde se aplica ese modelo, después de la fiesta sí, la paga la comunidad y la gente que vive ahí, porque no hay producción de empleo. Totalmente. Pero digo, no me quiero extender, pero quiero solamente ir ahora al foco de lo otro para cerrar, digamos, en esto, para no robar mucho tiempo, pero digo, a ver, el desafío acá con este tema, para que escuchemos entre todos y trabajemos entre todos en la radio, es cómo nosotros como argentinos discutimos primero el diálogo y la interculturalidad, la forma de pensar que hay otras formas de ver la realidad, y de que esas formas distintas de ver la realidad hoy conviven. Y esas formas distintas, lenguajes, idiomas, cosmovisiones, formas de ver, hoy, lamentablemente, están sufriendo muchísimo, en realidad ya desde 500 años, pero sí, digo, las comunidades indígenas no están en el Villiquen, como siempre digo. Las comunidades indígenas están entre nosotros, están en los barrios populares, que han perdido mucho sus idiomas, su cultura, han tenido doble despojo porque lo han sacado de sus territorios. Muchos ni siquiera tienen la conciencia de cuál es su origen, digamos, de dónde vienen, de cuál es su comunidad. Muchos están recuperando eso. Entonces la discusión acá es si la Argentina es una sola nación de un solo color. Claro, y si la Argentina totalmente. Hoy, la discusión, claro, si la democracia la pintamos de otros colores, porque la revolución que hubo hace 200 años, cuando la independencia se hizo, no se hizo solamente con europeos, o con personas que vinieron de otros lugares. Totalmente. Hubo comunidades que dieron su vida por la revolución argentina, Entonces sí. Creo que ahí está el planteo de discutir qué modelo de país queremos y para quién queremos que estén esos recursos. Y sobre todo discutir que hoy, en este momento, estamos tocando este tema, pero hay muchos otros temas, jubilados, discapacidad,
género, que de a poquito están rompiendo los resortes institucionales. Y el desafío nuestro es lo comunitario. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder resolver y discutir y fortalecer la democracia. Por lo menos ese es el desafío nuestro como APH. Así que, nada, esa Perfecto. es la idea y les agradezco muchísimo el tiempo y la predisposición. No, gracias a vos, Ignacio, y bueno, vamos a seguir acompañando aquí desde La Lupa todos los reclamos que vayan sucediendo, porque claramente es, como bien decías, hay atrás de eso un gran entramado que da para hablar, pues ya tenemos que cerrar, pero de, como hablaba, de extractivismo y también de identidad, ¿no? Argentina, que bien decías vos, que la verdad que es una pena y es un atropello a los derechos humanos, porque al fin y al cabo son derechos humanos los que se pierden, así que te agradecemos por la comunicación y bueno, estamos al habla sobre cualquier novedad. Totalmente a disposición de la APH y vuelvo a repetir, gracias por este espacio. Bueno, obviamente viva la radio y que ustedes como comunicadores también cumplen una noble tarea, así que les agradecemos muchísimo y les agradecemos también a los oyentes, así que un saludo grande y bueno, buen fin de semana. Muchísimas gracias, Ignacio, te mando un abrazo grande desde aquí de La Lupa. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.